Envalentonada se encuentra la oposición corrupta, pues dado que en contubernio con la Suprema Corte de Justicia lograron echar abajo el plan B de la reforma electoral, y ahora están señalando y están felices que porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen un contrapeso en el Poder Judicial y que este Poder Judicial está ejerciendo su autonomía. Pues están aquí, miren, por ejemplo, Kenia López Rabadán está aplaudiendo a los 9 ministros que votaron a favor esta decisión de eliminar el plan B de la reforma electoral, pero están señalando de traidores, supuestamente ellos, a las 2 ministras que votaron a favor de que no se eliminara este plan electoral del plan B. Y pues ahora estos senadores están diciendo que gracias al Poder Judicial en México hay una verdadera división de poderes. Pero aquí cabe hacernos la pregunta: ¿quién es el contrapeso del Poder Judicial? Porque miren, por ejemplo, lo que opina Sabina Berman en su programa, que en qué manos cayó el Poder Judicial, cosa que es sabida por todo el pueblo de México. El Poder Judicial se fue construyendo precisamente para proteger a las élites de este país. Sí, yo diría que ese es uno de los grandes problemas, que los jueces entienden que su función es analizar con mucha seriedad y mucha profundidad y probablemente dar la razón a los amparos donde lo que se pide es que se proteja contra una orden de aprehensión o se otorgan estos amparos buscadores, en fin, eso sí lo toman en cuenta, lo analizan y lo resuelven y normalmente dan la razón a las personas quejosas, que normalmente tienen mucho dinero para llevar este tipo de juicios. Pero cuando, por ejemplo, la Defensoría Pública en mi época promovíamos una acción colectiva para que una comunidad indígena se le garantizara el derecho al agua, pues los jueces se ríen de ti, ¿no? O sea, los jueces piensan que el derecho no es para eso. O si vas a obligarme a resolver este caso, pues te voy a exigir que las personas indígenas vengan a ratificar aquí sus firmas, aquí frente al juez, ¿no? O sea, complejizar, instrumentalizar tanto el derecho, pues que sea muy difícil de acceder para la gente común, para la gente ordinaria. O sea, que el poder Judicial está secuestrado por la hegemonía política de nuestro país, está al servicio de los poderosos y que se dedica únicamente a estar resolviendo los asuntos que les dejan dinero, los asuntos que están o les interesan a la cúpula que los nombraron a ellos y que los pusieron ahí precisamente para obstaculizar el desarrollo de nuestro país y para obstaculizar el desarrollo de la Cuarta Transformación y el programa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no, por ejemplo, no resuelven, por ejemplo, están resolviendo los casos de la liberación de los recursos, por ejemplo, de Cárdenas Palomino, la liberación de los recursos como lo hicieron con la esposa de Genaro García Luna, y están liberando constantemente a delincuentes, pero ¿quién los califica a ellos? ¿Quién es el contrapeso? Aquí vemos lo que dice por ejemplo el diputado Ignacio Mier, cómo se excedieron en sus facultades en esta toma de decisión en cuanto al plan B electoral. Facultades que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados. No se fueron al fondo del asunto. No oí en ninguna de las participaciones, y lo dijeron dos de las ministras, que no se iban si eran buenas o malas para el país, si generaban una controversia jurídica. Se fueron violentando el procedimiento legislativo. Nosotros vamos a acatar la sentencia, porque es la última instancia. Pero no podemos por qué quedarnos callados si no estamos de acuerdo. Pues ahí está, violentaron el proceso legislativo. Y es que no entraron realmente a ver si eran constitucionales o inconstitucionales las reformas, sino que nada más las eliminaron, que porque no se siguió el procedimiento en el procedimiento legislativo en la Cámara de Senadores, y que no se entró a discusión en tiempo y forma, avisándole y dándole la participación a las minorías, cosa que nunca había sucedido, y que esta Suprema Corte de Justicia pues sí necesita a alguien que le ponga un contrapeso, porque por ejemplo cuando ellos deciden
entre unas cosas que la Norma Piña dijo, es que no alcanzaban a leer las reformas los diputados en muy poco tiempo para la aprobación de las reformas, y como ella sí puede leer todos los asuntos y todas las resoluciones que da la Suprema Corte de Justicia, y que ella es la encargada de estar poniendo, digamos, orden y estar calificando estas. ¿Y dónde está su mano? ¿Dónde se ve que ella esté calificando? Veamos, por ejemplo, qué es lo que dice Ricardo Monreal, que se necesita una reforma al Poder Judicial, lo mismo que señala el presidente de la República. Veamos lo que señala. Yo sí creo en la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Lo dije la ocasión pasada. Nos quedó incompleta la reforma que se aprobó hace 2 años y incluiría, entre otras cosas, la Judicatura Federal. Yo tengo ya incluso una propuesta de iniciativa para que deje de presidir la presidenta de la Corte el Consejo de la Judicatura, porque es inmenso el trabajo y porque el Consejo de la Judicatura es tan importante que no puede la presidenta presidir la Corte y presidir el Consejo de la Judicatura. Y prácticamente tengo ya elaborada la iniciativa y otras iniciativas tendiente a la Defensoría de Oficio. La Defensoría de Oficio no debería estar bajo el mando de la Corte, debería ser autónoma. Toda la Defensoría de Oficio debería ser un ente autónomo, así como el nombramiento de jueces y magistrados que ahora obedecen a ciertos niveles de cooptación y de privilegios recíprocos entre ministros. Debería, en la propia auscultación, en la promoción y en el nombramiento de magistrados y de jueces de distrito, operar otro sistema. Yo recuerdo muy bien, y lo acepto, que en esta reforma del Poder Judicial insistió mucho el senador Germán Martínez en que era incompleta. No nos atrevimos a más, esa es la verdad, pero es un momento que no debemos debemos intentar sacar estas reformas, porque esa reforma al Poder Judicial que hace 2 años aprobamos no fue suficiente y ahora sí hay una crisis en el Poder Judicial fuerte, y diferendo que tenemos sí nos instala en una crisis entre los poderes. Por eso hay que apuntar con mayor ecuanimidad, y si yo refiero los privilegios, no es para poder contrastar a un poder, sino para decirles, oigan, sean moderados y sean suficientemente autocríticos para que puedan de motu propio renunciar a este cúmulo de privilegios que el pueblo y el gobierno les otorga. Más bien el pueblo les paga a través de los impuestos. Por cierto, presidente, le solicito plasme los 40 privilegios junto con un documento que había elaborado desde meses pasados, para que se inscriba en el diario de debates, en la Gaceta. Pues no hay contrapesos, o sea, ¿quién les fija los sueldos? Ellos mismos se lo fijan, se dan prestaciones de alimentos, gasolina, viviendas, remodelan sus viviendas, tienen fideicomisos para comprar, adquirir viviendas, tienen seguros de vida hasta para los familiares, nietos, hijos, también tienen, por así decirlo, una dieta para gasto diario en restaurantes. Pues ¿qué mexicano goza de esos privilegios? ¿Quién tiene el contrapeso? Además, como dijo Ricardo Monreal, y ya se ha estado señalando varias veces, que la judicatura, ¿quién revisa a los ministros y jueces en sus resoluciones? ¿Por qué la judicatura no hace su trabajo? Está como dijo la Norma Piña, no alcanza a leer ella todas las resoluciones. ¿Por qué no se les llama, como también señaló aquí Ricardo Monreal, que pueden llamarlos a la Cámara de Senadores para que comparezcan cada uno de los ministros y hacerle, pues estarles cuestionando de por qué están resolviendo de determinada resolución? Por ejemplo, que le liberan los recursos a la esposa de Genaro García Luna,
¿Por qué no han hecho esa cuestión ahí en el Senado? ¿Por qué los dejan al pueblo tan descobijado, en indefensión, en estado de indefensión? Entonces, qué bueno que se están dando estas cosas para que realmente se apresuren, dado que el presidente ya dijo, miren, ese sistema está podrido, vean. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada. Nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Pues más claro que ni el agua, querida familia. Esta Suprema Corte de Justicia está apoyando a la hegemonía política para que regresen a saquear al país. Vamos por las reformas estructurales, vamos por el plan C de tener la mayoría en el Congreso de la Unión, y se debe de empezar ya a llamar a cuentas a estos ministros, a la Cámara de Diputados y Senadores, para que comparezcan y señalen por qué están actuando y liberando a delincuentes. Eso es todo, querida familia. Hemos llegado al final de esta edición. Regáleme su like, suscríbase y no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.